El velo corporativo es el principio legal que separa la personalidad jurídica de una empresa de la de sus socios. Funciona como un escudo o velo que protege el patrimonio personal de los accionistas frente a las deudas u obligaciones adquiridas por la sociedad. En esencia, significa que la empresa y sus dueños son considerados entidades distintas ante la ley. Si el negocio enfrenta problemas financieros, demandas o deudas, los acreedores únicamente pueden ir tras los bienes y el capital de la empresa, no contra las casas, cuentas bancarias u otros bienes personales de los socios. Esta figura es fundamental en el derecho corporativo para fomentar la inversión y el desarrollo empresarial, ya que limita el riesgo financiero de los accionistas. El levantamiento del velo corporativo. La protección no es absoluta. Si los socios o administradores utilizan a la empresa de manera fraudulenta o como una pantalla para cometer delitos, evadir impuestos, dañar a terceros o realizar un abuso de la personalidad jurídica, un juez puede romper o levantar el velo. Al levantar el velo corporativo, el tribunal ignora la separación legal entre la empresa y sus dueños, permitiendo que los acreedores o afectados persigan directamente el patrimonio personal de los socios o directivos responsables. Medida excepcional. El levantamiento del velo no ocurre de forma automática ni ante cualquier problema, es una medida extrema y restrictiva que los jueces aplican solo cuando hay pruebas claras de fraude o mala fe. ¿Se regula esto en la legislación mexicana? La figura de levantar el velo no venía detallada paso a paso en los códigos procesales. Por ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, emitió jurisprudencia histórica fijando las reglas del juego. Medida excepcional. La Corte determinó que un juez sí puede ordenar el levantamiento del velo en juicios mercantiles y civiles, pero solo bajo una aplicación subsidiaria, restrictiva y con pruebas fehacientes de mala fe o simulación. No basta con deber dinero, el simple hecho de que una empresa quiebre o tenga deudas acumuladas no es suficiente para romper el velo corporativo. Se tiene que demostrar plenamente que la estructura societaria se usó deliberadamente como una pantalla o fachada para engañar a terceros. Recientemente la Corte publicó 2 tesis jurisprudenciales en las que aborda el tema, y decide que en ciertas circunstancias sí es posible levantar el velo corporativo. En la misma sentencia se aborda un tema complementario, respecto de la posibilidad de realizar tal medida en la etapa de una medida cautelar en un juicio mercantil. Los datos de publicación de los precedentes jurisprudenciales son los siguientes: velo corporativo. Procede levantarlo como medida excepcional cuando se acredite que se utiliza con el propósito de defraudar a terceros. Velo corporativo. Por regla general no puede ordenarse su levantamiento como medida cautelar en un procedimiento prejudicial. Enseguida analizamos el tema a detalle. La coraza corporativa. La Ley General de Sociedades Mercantiles en México dispone la separación entre el patrimonio de los socios y los de la sociedad, situación que aplica a las sociedades más comunes en México, que son la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Los artículos 2, 23 y 24 de dicha ley, en resumen, establecen: las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica distinta de la de los socios. Los acreedores de un socio solo pueden hacer efectivos sus derechos sobre las utilidades que le correspondan por la operación de la sociedad, pero no sobre los bienes de la sociedad. La sentencia que se dicte contra la sociedad se ejecutará primero en los bienes de la sociedad y solo a falta o insuficiencia de estos, en los bienes de los socios demandados. En los casos de la sociedad anónima y sociedad de responsabilidad limitada, los socios solo responden por el monto de sus aportaciones. El levantamiento del velo corporativo procede ante los tribunales de manera excepcional cuando se demuestra que la personalidad jurídica de una empresa se utiliza para defraudar a terceros, evadir obligaciones legales o abusar del derecho. Esta figura legal permite a un juez desconocer la separación entre el patrimonio de la empresa y el de sus socios o administradores. Para que proceda, los tribunales exigen pruebas fehacientes de que la sociedad se usó como una fachada para cometer actos ilícitos o violar el principio de buena fe. Los supuestos más comunes dictaminados por tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, incluyen fraude a terceros y acreedores, cuando los socios utilizan la estructura corporativa para ocultar bienes, evadir deudas o perjudicar intencionalmente a sus acreedores. Simulación de actos jurídicos, cuando la empresa se crea o utiliza como una pantalla para encubrir operaciones simuladas y eludir responsabilidades. Abuso del derecho y fraude a la ley, cuando se distorsiona el principio de responsabilidad limitada con el propósito de burlar la aplicación de normativas vigentes. Confusión patrimonial, cuando no existe una separación real entre los bienes de los socios y los de la sociedad,
un supuesto altamente considerado en legislaciones comparadas como la española. Al tratarse de una medida restrictiva y excepcional, los tribunales establecen que su aplicación debe ser prudente y estar plenamente justificada. La simple existencia de deudas o incumplimientos contractuales no es motivo suficiente para levantar el velo. ¿Procede ante los tribunales el levantamiento del velo corporativo como providencia precautoria? No, por regla general no procede el levantamiento del velo corporativo como una providencia precautoria o medida cautelar en un procedimiento prejudicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, estableció un criterio definitivo, tesis primera. Enero de 2025, determinando que ordenar esta medida en una etapa cautelar violaría las garantías constitucionales de seguridad jurídica y debido proceso de las sociedades y sus socios. ¿Por qué no procede en la vía precautoria? El Alto Tribunal Mexicano determinó que la naturaleza de ambas figuras jurídicas choca por las siguientes razones procesales: falta de audiencia previa. Las providencias precautorias se dictan de forma inaudita altera pars, sin escuchar previamente a la contraparte, para evitar que se dilapiden bienes. El levantamiento del velo exige forzosamente un juicio donde los afectados puedan defenderse. Exigencia de prueba fehaciente. Para retirar la protección patrimonial de una sociedad se requiere demostrar plenamente un elemento subjetivo, el dolo, la simulación o el fraude a terceros. Esto no se puede comprobar de forma superficial mediante indicios rápidos en una etapa prejudicial. Naturaleza excepcional y subsidiaria. Desconocer la separación de patrimonios entre socios y empresa es el último recurso legal disponible, no una herramienta preventiva de inicio de litigio. Una institución financiera solicitó providencias precautorias prejudiciales contra una persona jurídica y una física. Durante el procedimiento, a petición de la promovente, la jueza natural ordenó levantar el velo corporativo de la presunta demandada e hizo extensivas las providencias precautorias a diversas sociedades mercantiles. Contra esa decisión, una de las personas jurídicas a la que se le hicieron extensivas las medidas cautelares promovió juicio de amparo indirecto. El juez de distrito, por una parte, sobreseyó en la contienda constitucional y, por otra, negó el amparo solicitado. Inconforme, la quejosa interpuso recurso de revisión del que conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ejercicio de su facultad de atracción. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, no puede ordenarse el levantamiento del velo corporativo en un procedimiento cautelar prejudicial, pues en estos la determinación se emite sin audiencia de la contraparte, de ahí que, al tratarse de una medida excepcional, la autoridad jurisdiccional debe apoyarse en evidencia suficiente que acredite la necesidad de desconocer la personalidad jurídica de la sociedad mercantil. Los artículos 1177 y 1178 del Código de Comercio disponen que las providencias cautelares podrán decretarse de manera prejudicial o durante la tramitación del juicio mercantil. En el primer caso se otorgan sin audiencia de la contraparte. El velo corporativo implica que la persona moral es titular de un patrimonio enteramente distinto al de las personas físicas o las jurídicas que como socios la integran, que se traduce a su vez en una garantía de seguridad jurídica para quienes la conforman. Su levantamiento es de aplicación restrictiva y subsidiaria, por lo que la decisión de ordenarlo debe apoyarse en datos objetivos y subjetivos suficientes que permitan tener por acreditado fehacientemente que se han realizado actos con la finalidad de eludir obligaciones contractuales o legales. Para decretarla en un procedimiento cautelar prejudicial será necesario contar con suficientes elementos de prueba que acrediten la necesidad de levantar el velo corporativo y deberá existir motivación reforzada que justifique aplicar esa medida excepcional, aun sin haber otorgado al afectado la oportunidad de ser escuchado y de aportar medios de convicción. Ante los tribunales, ¿a través de qué juicio procede el levantamiento del velo corporativo, es decir, cuál es la vía y el tipo de proceso? En el derecho mexicano, el levantamiento del velo corporativo no existe como una acción autónoma o un juicio específico regulado con ese nombre, sino que procede de forma accesoria o integrada a través de la vía mercantil o civil, sustanciándose principalmente mediante un juicio ordinario mercantil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, ha establecido firmemente que esta medida es estrictamente excepcional y de aplicación subsidiaria. Por lo tanto, no se puede solicitar como una simple medida cautelar sin un juicio de fondo previo donde se garantice la defensa de los involucrados. Al no haber una ley de levantamiento del velo, la vía y el tipo de proceso dependen de la naturaleza de la obligación que se pretende reclamar. Vía mercantil, la más común, juicio ordinario mercantil. Se presenta una demanda principal, por ejemplo, el cobro de una deuda.
el cumplimiento de un contrato o una acción de nulidad por simulación de actos jurídicos. En la misma demanda se ejerce la acción en contra de la sociedad mercantil y, al mismo tiempo, concomitantemente, se demanda a los socios, administradores o controladoras. Se le solicita al juez mercantil que, al dictar la sentencia definitiva, desestime la personalidad jurídica de la empresa para que la condena alcance el patrimonio personal de los socios debido al abuso o fraude cometido. Y antecedente, un trabajador demandó el levantamiento del velo corporativo o societario, el cual detentan 3 empresas demandadas, ya que afirmó que aun cuando laboró solamente para una de ellas, todas se beneficiaron de los servicios prestados, lo que llevó al abuso de su personalidad jurídica como medio defraudatorio para evitar el pago del reparto de utilidades. Jurídico. En la sentencia, la jueza del 12º Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales con sede en la Ciudad de México, determinó que la figura del levantamiento del velo corporativo, también denominada como perforar el velo societario o desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad, es propia del derecho mercantil, ya que consiste en hacer responsables económicamente a las personas, físicas o socios, que se encuentran protegidos por la sociedad o empresa que crearon, alcanzando a sus patrimonios como socios, con la finalidad de responder a sus acreedores. Asimismo, la persona juzgadora consideró que la acción relativa al levantamiento del velo corporativo se traduce en hacer responsables a los socios de las empresas de las obligaciones que las propias personas morales hubieren adquirido, cuando su patrimonio constitutivo resulte insuficiente para hacer frente a las mismas. Sin embargo, dicha figura no se encuentra prevista en la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual declaró improcedente la acción. Sin embargo, dada la forma en que quedó establecida la controversia y las pruebas disponibles en autos que revelan la existencia de indicios suficientes que permiten establecer que las empresas demandadas utilizaron un esquema de subcontratación injustificada, outsourcing o insourcing, el tribunal declaró que las demandadas son responsables solidarias de la relación laboral, condenándolas en términos del artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo, así como dejando a salvo los derechos del actor para solicitar su pago. A partir de la información proporcionada, se presenta un análisis estructurado de las reglas y criterios vigentes en el derecho mexicano respecto al levantamiento del velo corporativo. Naturaleza y vía procesal idónea. El levantamiento del velo corporativo no cuenta con un juicio autónomo o específico en la legislación mexicana. Se tramita de manera accesoria o integrada a una acción principal. La vía mercantil, específicamente a través de un juicio ordinario mercantil, es la procedente por regla general. Se debe demandar de forma simultánea, concomitante tanto a la sociedad mercantil como a los socios, administradores o empresas controladoras. En las prestaciones se solicita explícitamente al juez que, al dictar la sentencia definitiva, desestime la personalidad jurídica de la empresa para que la condena alcance el patrimonio personal de los demandados. Como lo determinó el 12º Tribunal Laboral Federal, la figura es exclusiva del derecho mercantil. Las juntas o tribunales laborales no pueden decretar el levantamiento del velo corporativo, por ejemplo, para el pago de reparto de utilidades, debiendo recurrir en su caso a figuras propiamente laborales como la responsabilidad solidaria por esquemas de subcontratación, outsourcing/insourcing. Improcedencia como providencia precautoria o medida cautelar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante la jurisprudencia de la Primera Sala, tesis, primera. Enero de 2025, determinó que por regla general no procede el levantamiento del velo corporativo como medida cautelar o providencia precautoria en un procedimiento prejudicial. ¿Por qué razones técnicas choca con la vía precautoria? Las providencias precautorias se dictan inaudita altera pars, sin escuchar previamente a la contraparte. Levantar el velo sin un juicio previo priva a los socios de su derecho de audiencia y defensa. Para retirar la protección patrimonial se requiere demostrar plenamente el dolo, la simulación o el fraude. Esto exige un análisis de fondo con pruebas fehacientes, lo cual es imposible de acreditar de forma superficial o indiciaria en una etapa previa al juicio. Desconocer la separación de patrimonios es un último recurso, medida extrema y restrictiva, no una herramienta preventiva para iniciar un litigio. Para que un juez pueda decretarla en un procedimiento cautelar prejudicial, se requeriría contar con elementos de prueba extraordinarios y una motivación reforzada por parte del juzgador que justifique aplicar la medida sin haber escuchado al afectado. Los tribunales y la SCJN han establecido que para romper la coraza corporativa protegida por los artículos 2, 23 y 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se debe acreditar plenamente que la sociedad fue utilizada deliberadamente como una fachada.
No basta con que la empresa deba dinero o esté en quiebra. Procede estrictamente ante los siguientes supuestos. Uso de la estructura para ocultar bienes, evadir deudas o perjudicar intencionalmente. Creación o utilización de la empresa como una pantalla, para encubrir operaciones simuladas. Distorsión de la responsabilidad limitada para burlar normativas vigentes. Inexistencia de una separación real entre los bienes personales de los socios y los de la sociedad. Si un actor solicita el levantamiento del velo corporativo directamente a través de una providencia precautoria prejudicial sin cumplir con las cargas de una prueba plena y la motivación exigida, el juez de la causa, actuando bajo la estricta aplicación de la tesis de 2025, dictará un auto de desechamiento de la demanda o de la medida. Esto ocurre porque la vía intentada, cautelar/prejudicial, resulta improcedente por regla general para los alcances de dicha figura, dejando a salvo los derechos del promovente para que ejerza la acción por la vía del juicio ordinario mercantil correspondiente. ¿Tú qué piensas?